Hola, muy buenas, bienvenidos a mi canal en este nuevo vídeo en el que vamos a explicar algo nuevo que ha pasado. El desarrollo de Vagonia ha cambiado y pasamos de experimentar, de estudiar para hacer cosas nuevas en el juego, a producir. El desarrollo de Vagonia se enfrenta a un deadline, a una fecha en la que tenemos que hacer una entrega y eso lo cambia todo. Vamos a verlo. Bien, pues empezamos un poquito fuerte con este vídeo. Y es que efectivamente el desarrollo de Vagonia ha pegado un giro bastante gordo. No os asustéis, es un giro para bien, es una sorpresa que no puedo decir todavía, es secreto, pero en unas semanas después del lanzamiento de este vídeo lo vais a saber. Pero esa sorpresa implica que tengo que hacer una demo, una vertical slice acabada para cierta fecha. Esta noticia lo que hace es cambiar todas mis prioridades. Ahora tengo que centrarme en acabar esa demo, dejarla lo más pulida posible y hacer que a todo el mundo le guste esa demo jugable. Ese es mi objetivo. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? Que básicamente en este periodo de tiempo no voy a poder experimentar más con nuevas mecánicas, nueva jugabilidad. Voy a tener que dejar de estudiar maneras de hacer las cosas, incluso maneras de optimizar, aunque sí que tengo que optimizar la demo. Y tengo que ponerme a producir y a dejarlo lo más pulido posible. En el fondo es una vertical slice, es un poquito diferente a una demo, pero digo demo para que todo el mundo me entienda. La vertical slice, para que lo sepáis, es una especie de muestra bastante cortita de lo que puede hacer tu juego. Una demo quizás puede ser un poquito más larga y más enfocada al jugador. La vertical slice va más dedicada a enseñarla a publishers o a este tipo de ejecutivos de la industria del videojuego. Así que hasta ahora me había puesto el gorro de diseñador de videojuegos, me había puesto el gorro de guionista, me había puesto el gorro de artista, me había puesto el gorro de programador y ahora me tengo que poner un nuevo gorro. Y es el gorro de productor. Una cosa buena es que, bueno, como yo tengo bastante experiencia en el mundo del videojuego, pues es un gorro que también, cuando digo un gorro es un rol que ya me sé y sé lo que hay que hacer y sé lo que tengo que hacer. Pero sí que es verdad que esto implica darme un poquito de prisa y ir, lo que se dice, a tiro hecho. Esto también implica que va a haber un cambio en cómo voy a hacer las cosas dentro del videojuego. Y si recordáis de otros vídeos, os decía, bueno, pues para mantener la motivación, pues tenéis que hacer las cosas de una manera para que a vosotros os guste y os retroalimente para seguir haciendo vuestro juego. Ahora la cosa cambia. ¿Por qué? Porque la motivación es completamente diferente. Mi motivación ahora mismo es llegar a esa fecha límite con una demo bien hecha. Eso no significa que no tenga motivación, simplemente que mi motivación ha cambiado. Y esta motivación es muy poderosa, os lo aseguro. ¿Y cómo va a cambiar el proceso a la hora de hacer el videojuego? Pues os lo voy a explicar. Vale, bien. Hasta hace unos días, pues yo he estado puliendo mecánicas para que den mucho gustito y sean muy divertidas de jugar por parte del jugador. Ya sabéis que una cosa es tener una mecánica divertida y otra cosa es que esa mecánica dé mucho gustito. Para eso tienes que utilizar pues un montón de efectos de audio, efectos visuales, para que al jugador le dé muchísimo placer el hecho de ejecutar una mecánica o una acción u otra. Os doy un ejemplo. Empezamos la partida, os pongo unos cheats. Os voy a enseñar cómo he pulido la mecánica principal, que es el lanzamiento de la peineta o del middle finger. Veis que tiene sus efectos, tiene tanto de audio como visuales, también tiene mogollón de audios, da bastante más gustito que antes el hecho de lanzar a los enemigos por los aires. Además, el hecho de pillar unos cuantos enemigos enfrente e intentar arrastrarlos a todos es como si estuvieras barriendo casi. ¿Vale? O sea, ya hay veces que juego a hacer montoncitos de enemigos en el suelo, aunque no se puede conseguir porque enseguida se levantan. Pero bueno, como veis, mira, he hecho una buena masa de enemigos tirados aquí y los puedo lanzar por los aires, como si fueran basura por ahí, este tipo de cosas. Es bastante chulo. Esto está muy guay, ¿verdad? Con la nueva manera de hacer el juego, esto que habéis visto tendría muy baja prioridad. Esto que he hecho, ha sido pulir la mecánica de la peineta y hacerla más, que dé más gustito, esto es propio de una fase de pulido en un desarrollo de videojuego, no ahora. Ahora lo que me tengo que centrar es básicamente en hacer que toda la demo se pueda jugar de principio a fin, en el estado en el que sea. Puede ser un estado malo, calamitoso, bueno, mediano, lo que sea, lo que tenga. Pero tengo que hacer que esa demo sea funcional de principio a fin. Es un cambio de paradigma, ¿vale? Es un cambio de manera de hacer el videojuego. El pulir las mecánicas
a mí me da mucho gustito y también me da motivación para seguir haciendo más cosas. Pero esto se ha acabado. Tengo una fecha de entrega y tengo que hacerlo de otra manera. Entonces, lo primero que hay que hacer es, primero tengo que trabajar en la carga de niveles, en la persistencia, en cómo se guarda el juego. Y eso es lo principal de todo. Eso es lo principal. Después tendré que pensar en los niveles que tengo que meter dentro de la demo. Una vez hecha la carga de niveles, la persistencia, elegidos los niveles, ya podré tener una estructura más o menos hecha de la demo. Después, lo segundo más importante es hacer que sin artificios y sin cosas bonitas, que esos niveles sean divertidos. De hecho, tendré que testear esos niveles y pediré a gente que me los teste. Como último, empezaré a pulir cosas, a hacer este tipo de cosas como pulir la mecánica principal, a corregir bugs, a optimizar y a hacer que las cosas se vean muy bonitas y muy gustosas. Pero básicamente lo primero es hacer que sea jugable de principio a fin y luego que sea jugable y divertido. ¿Vale? Es muy diferente. Y por último, que se vea bonito. Y luego lo último de lo último es que esté bien optimizado y que no tenga bugs. ¿Vale? Eso también es importante. Eso no me olvido de ello. Esa estructura que os estoy diciendo es lo que va a marcar mi desarrollo de Vagonia a partir de ahora hacia unos meses. Después de la demo, por supuesto, seguiré experimentando con más maneras de hacer niveles divertidos y estas cosas. Porque la experimentación también es muy importante. Si no, no saldría un juego como el que estoy haciendo. Si no, saldría un juego, pues, muy parecido a los que ya hay en el mercado. Este juego no va de copiar, va de hacer cosas diferentes y que sean divertidas también. Así que la experimentación es muy importante. Pero cuando tengo este deadline, la experimentación se quita y tenemos que ser productivos y directos al grano. Así que bueno, esta va a ser mi vida durante unos meses. Tengo muchas ganas de contaros qué es lo que está pasando en realidad. No lo puedo decir, ya sabréis por qué. Pero lo que sí os puedo decir es que seréis los primeros en saberlo. Pondré la noticia en Patreon, por favor, seguidme en Patreon. Es gratis, ¿vale? O sea que no os preocupéis si creéis que tenéis que pagar, no hace falta. Si queréis podéis pagar, por supuesto. Estaría yo encantado y os lo agradecería muchísimo. Pero no hace falta. Podéis seguirme todas las noticias, todos los devlogs que también cuelgo en Patreon. Es completamente gratis. Nada más, espero que os haya gustado este vídeo. Es bastante cortito esta vez. Y nos vemos en siguientes entregas. Adiós. Chao.